exponerse mucho tiempo, principalmente al sol, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tome las debidas precauciones en esta mañana. Les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con información e iniciamos contándoles que en el sector de Carapungo, 3 ciudadanos con antecedentes penales fueron capturados. Según las autoridades, los sujetos se dedicaban al robo a mano armada. Se trata de estos 3 sujetos quienes hoy están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Según investigaciones, en horas anteriores, presuntamente, sustrajeron los celulares de 2 personas a quienes los habrían intimidado con armas de fuego y armas blancas. De esa manera les proceden a realizar el robo a los denunciantes. Siempre lo realizan en los buses y en la parada. En los buses es en el trayecto de Carapungo hacia La Bota. En su poder se hallaron 3 celulares, armas blancas y un arma de fuego. Según el subcomandante del distrito Calderón, ya eran constantes las denuncias de este tipo y en este sector. Es por eso que realizaron patrullaje preventivo y lograron con esta captura. 3 ciudadanos tienen antecedentes penales por asociación ilícita. El uno es ecuatoriano, el otro es venezolano y el otro es colombiano. Una de las víctimas del acto delictivo cuenta con zozobra el momento que tuvo que atravesar. Me amenazaron con un cuchillo que le entregue las cosas porque no le quería entregar, porque usted ya sabe que son valiosos para uno. Y por eso tuve que entregar mis cosas porque si no me mataban, me decían. ¿Qué fue lo que le robaron a usted? Me robaron lo que son mis pertenencias, mis documentos. Según las autoridades, con la captura de los 3 sujetos, la organización quedaría desarmada. En Ambato, la Fiscalía investiga a los implicados de una supuesta mecánica donde se desmantelaban carros robados de Quito, Latacunga, Riobamba y otras ciudades del país. Este caso se conoció por una denuncia ciudadana, así como otros hechos delictivos. Al sur de Ambato, la policía encontró un sitio donde se desmantelaban vehículos robados. Donde que encontramos algunas partes de los camiones, vemos también que existe un vehículo, existe un camión grúa donde que estaban transportando ellos el material que era para vender. La alerta lo dio una víctima que fue asaltada. A mí me robaron el día 24 de junio en Aloa. Se había encontrado descansando en su camión. Vienen 5 ciudadanos armados, proceden a atarle de las manos y sus pies, les dejan aproximadamente tapados también los ojos a unos 7-8 kilómetros. La Fiscalía pide a los afectados se acerquen a poner la denuncia. La mayoría de vehículos son de Quito. Se ha identificado a aproximadamente a 2 personas que eran las que laboraban en este taller, donde que vamos a sacar las boletas de detención correspondientes, con la finalidad de que este delito no quede en la impunidad. Mientras tanto, en Pelileo se detuvo a 3 personas dedicadas a la estafa y robo de mercadería. Por lo que se les trasladó a los 3 ciudadanos hasta el UPC Pelileo Sur para un registro minucioso del vehículo, en el cual se movilizaban encontrando la cantidad de 67 prendas de vestir con un valor total de $1,135. Frente a este y otros hechos delictivos, cada vez son más los ciudadanos que actúan para atrapar a los delincuentes. Ahí está el señor que la robaba a la señora. En Tungurahua se realizan asambleas ciudadanas organizadas por la gobernación y la policía para generar estrategias comunitarias que aporten a la seguridad social. Continuamos. Ahora les contamos que Jaime Tenorio, hermano del exfutbolista Carlos Tenorio, fue hallado sin vida. Tenorio habría sido asesinado y abandonado en un sector del norte de la ciudad de Esmeraldas. La noche de este lunes, ciudadanos reportaron a la Policía Nacional sobre el hallazgo de un cuerpo con señales de tortura que estaba embalado en plástico y maniatado de pies y manos. La víctima fue identificada como Jaime Tenorio, conocido también como el tenor de las voces. Tenorio sufría de discapacidad en una de sus extremidades inferiores y era hermano del reconocido exfutbolista y seleccionado Carlos Tenorio, oriundo de Esmeraldas y conocido como el Demoledor. Según información preliminar, el cadáver fue encontrado alrededor de las 22 horas en la calle 24 de Mayo, cerca de la Catedral Cristo Rey, centro de la ciudad. Al momento, la Policía Nacional ni los familiares se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas brinden detalles sobre este terrible suceso. Amigo, era como las 10 de la noche y una gente llegó en un carro y tiraron una Honda negra grande
Y ahí se fueron. Ya nosotros estamos cansados de esta situación en Esmeralda, ¿no? Ya hasta cuándo con lo mismo la autoridad nos hace presente. Todos los días hay muertos, todos los días hay descabezados, la gente se va de esta ciudad. Esto parece una ciudad fantasma, nosotros ya no sabemos ni qué hacer. Esmeraldas es una de las 5 zonas más violentas de América Latina. En 2022 hubo 81 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y en la mayoría de los casos el gobierno ha atribuido este repunte de asesinatos a la disputa de bandas ligadas al narcotráfico. Hasta el momento, 17 alcaldes del país han solicitado custodia policial tras ser blanco de amenazas por parte de grupos delictivos. La Asociación de Municipalidades y el Ministerio del Interior continúan la evaluación de riesgos de todos los alcaldes a escala nacional. Hace 23 días, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Ministerio del Interior trabajan en la evaluación de los perfiles de riesgo de todos los alcaldes del país. Los 221 titulares de municipios a nivel nacional son objeto de este perfilamiento que permitirá definir quiénes, por amenazas u otras acciones, podrían ser blanco de ataques del crimen organizado. Al momento se ha concluido que 17 alcaldes necesitan protección de la Policía Nacional. Por el momento hemos avanzado con ese nivel de riesgo, pero seguramente serán más. Pedro Solines, alcalde de Milagro, es uno de los que hoy reciben custodia de la Policía Nacional. Se ha asignado 2 uniformados, policías especializados en protección. Estamos hoy bordeando 82 muertes violentas a mediados de año, cuando el año pasado terminamos en 102 muertes violentas en todo el año. Y ese año fue el más violento de toda la historia de Milagro. Wilson Cañizares de Daule también está en esta lista de alcaldes protegidos por la policía. Recibió la custodia luego de denunciar públicamente que era blanco de amenazas de muerte. Me da miedo por mi vida y sobre todo por mi familia. Las amenazas, reveló, provienen de la penitenciaría del Litoral y su autor está plenamente identificado. ¿Por qué no ordenan o disponen por lo menos quitarle el teléfono para que no siga dando órdenes a quién matar, o a quién extorsionar, a quién vacunar? Me ha hecho una solicitud de temas, sobre todo del interior de la cárcel. Nosotros tenemos ya una planificación. SNAI está haciendo esas adecuaciones y cuando tengamos, pues haremos los análisis, pero sobre todo y las operaciones. También se ha propuesto la posibilidad de que el personal contratado por algunos alcaldes para brindar custodia privada reciba entrenamiento especial. Directamente de la Policía Nacional y del Ejército en cuanto a lo que significa el manejo y uso adecuado de las armas. El tema se pone sobre la mesa en medio de la custodia policial que se les ha ofrecido a los 8 candidatos presidenciales, luego de unas seccionales que no estuvieron alejadas de la violencia y tras hechos criminales de los que las autoridades municipales no son ajenas. Continuamos. Les contamos a continuación que la aduana del Ecuador implementará escáneres móviles en Carchi para verificar el ingreso de mercaderías por los pasos legales y no habilitados de la frontera. La decisión se toma por el incremento del contrabando de armas, municiones y explosivos. Armas, municiones, explosivos, droga y un sinfín de mercadería variada consta entre las evidencias decomisadas por las Fuerzas Armadas durante los controles interinstitucionales ejecutados a lo largo de la frontera con Colombia. Armas blancas, tenemos 99 unidades, armas traumáticas, 22 unidades, armas letales de diferentes calibres, 5 unidades, municiones de diferente calibre, 116 explosivos o caseros o recipientes explosivos, 800 unidades. Son al menos 36 pasos ilegales detectados a lo largo de la frontera entre Carchi y Nariño, varios de ellos usados para el contrabando y el cometimiento de actividades ilegales, como el tráfico de arsenal bélico para grupos irregulares del vecino país. Sí, generalmente en las actividades delincuenciales que se ha llegado a detectar de los entes operativos son casos de delincuencia común, también de tráfico de armas, en los cuales al no contar con los permisos correspondientes se ha llegado a determinar el decomiso de este material. Motivos suficientes para que el director nacional de la aduana recorra personalmente los diferentes pasos alternos, constatando las falencias existentes, principalmente en la lucha contra el contrabando. Esperamos muy pronto que puedan contar no solamente con armas traumáticas, sino incluso ver la posibilidad de que puedan contar con armas letales, sobre todo para el control aquí en frontera, donde ustedes se dan cuenta los riesgos a los cuales se enfrentan los miembros del Cuerpo de Vigilancia Aduanera.
Además, implementarán en los próximos días escáneres móviles para facilitar el control a los vehículos que circulan por la frontera y en las vías que comunican con el interior del país. Bueno, los escáneres ya los tienen físicamente aquí, están terminando el proceso de capacitación y yo esperaría que en máximo un mes y medio o antes, no, de hecho en un mes, mes y medio máximo, nosotros tengamos ya los escáneres portátiles funcionando aquí en la frontera norte. La aduana pone mayor atención en la frontera norte para hacer frente al contrabando, evitando agresiones al personal, los bienes públicos y perjuicios al Estado por la evasión de impuestos. 6 de la mañana con 7 minutos. Trágico accidente de tránsito en Cuenca dejó un motociclista fallecido tras impactarse con un bus interprovincial. El joven de 20 años falleció de contado debido a la gravedad de sus heridas. Un joven motociclista de 20 años perdió la vida en un fatal accidente la mañana de este martes. El choque entre esta motocicleta y un bus de la cooperativa Cuenca Express sucedió en la Panamericana Sur a la altura de la Y de Tarqui, al sur de Cuenca. La moto vino una sola, pues, invadiendo vía, como se dice. Invadiendo vía y el chofer del bus se hizo al lado para esquivar el accidente, para que el mancito de la moto se dé contra la casa. Y justo ya no puedo esquivarse más si se da frente con el bus sería. El impacto fue letal. El joven murió de contado. Además estaría en la moto, siquiera unos 70 kilómetros, si no es más. El bus interprovincial cumplía la ruta Cuenca-Huaquillas. El colectivo viajaba con pasajeros. Ninguno de ellos resultó herido. Sí, todos bien, gracias a Dios. ¿Ustedes de dónde venían? Con la ruta 7 de la mañana, Cuenca-Huaquillas. En este sector los accidentes son frecuentes. Tuvimos que esperar una muerte para que ojalá ahora sí reaccionen las autoridades. Es una zona de niños, es una zona transitada, es una zona comercial. Oiga, es impresionante lo que las autoridades no toman a conciencia esto. Los vecinos del sector piden a las autoridades colocar un radar o algún elemento que obligue a los conductores a reducir la velocidad. 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos con otro tema. Una infracción cometida por un funcionario municipal llamó la atención del alcalde capitalino Pavel Muñoz, quien le pidió que se disculpe públicamente. Autoridades explican que ya estaría cumpliendo con las sanciones disciplinarias correspondientes. En redes sociales circuló este video en donde un ciudadano denunciaba que un funcionario de la Agencia Metropolitana de Control casi provoca un accidente tras cometer una infracción de tránsito. Oye, que mires pues, ciclovía. Días después, la propia entidad donde labora este funcionario difundió en Twitter cómo el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, habló con el infractor y le solicitó que se disculpe públicamente. Lo que debería corresponder en ese momento es pedir disculpas al ciudadano, incluso si es que era culpa de él, hacerle ver su error. Así que yo le pido que pida disculpas públicas. No estoy consciente de lo que se ha realizado, así mismo he hecho yo pido disculpas a la ciudadanía. Al respecto, Muñoz se pronunció en su informe semanal. Ventajosamente para él, sí tenía puestas las direccionales, iba a hacer un giro a la izquierda, ¿sí? Pero al hacer el giro a la izquierda, no vio bien o simplemente, digamos, empezó a mover el carro cuando en ese mismo momento estaba pasando un ciclista, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? En la reunión, la primera que tuve, le pedí que esté presente después de que me enteré del hecho. Llegué además en bicicleta, ¿no es cierto?, y le dije que pida disculpas públicas al ciudadano, porque no puede un funcionario municipal, ¿no es cierto?, no tratar bien al ciudadano, más aún en este caso, ¿no es cierto?, el ciudadano tenía toda la razón. Según la autoridad, una vez identificado el vehículo y el conductor, se inició con el régimen disciplinario por no respetar el derecho de preferencia de ciclistas. El mismo que, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, será sancionado con una multa del 15% del salario básico. Contravención que, de acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito, es la menos común, con 199 casos este año. La entidad explica que la infracción que se repite con mayor frecuencia es la de conducir sin licencia, pues hasta mayo de este año más de 17,000 personas han transitado sin portar este documento, un 9% más que el año anterior en el mismo periodo. La segunda es desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito, con más de 11,000 infracciones este año, un 14% menos que el año anterior. Y la tercera causa es estacionar vehículos en sitios prohibidos, con más de 10,000
10.000 infracciones en lo que va del año, un 35% más que el año anterior. Por ello, la Agencia de Tránsito recomienda a los conductores, incluidos funcionarios públicos, que respeten las leyes de tránsito vigentes. Una madre de familia denuncia que su hijo fue víctima de agresiones físicas dentro del plantel educativo donde estudiaba. El joven de 16 años le rompieron la nariz y no regresó al colegio, esto para evitar más ataques. Les contamos su caso. Jimena alzó la voz tras el indignante caso de agresión sufrido por su hijo de 16 años en la institución educativa donde estudiaba en el norte de Quito. Los compañeros del joven lo golpearon en el aula en presencia de todos. Mi hijo me menciona es que este chico le empujó porque le he dicho que la gorra que él está puesto es de él, que le devuelva con palabras groseras, le empuja y le da una patada en la nariz, en la cara, ¿no? Y le llega a la nariz, le fractura, le lastima y le desvía el tabique totalmente. La mujer asegura que producto de estas agresiones físicas su hijo está lesionado y con secuelas graves. No puedo ni siquiera conciliar el sueño. Yo hice un préstamo para poder pagar la cirugía de mi hijo porque era algo urgente que él necesitaba. El dolor que tenía él era muy grande, no podía dormir él, no dormíamos nadie en la casa. A raíz del hecho violento y sin el apoyo de la escuela, el joven vive con temor y no volvió a las clases. Ahí siguen como si nada ha pasado en el colegio trató de ocultarlo, no dijeron nada a los padres de familia, nunca hicieron una reunión sobre el suceso, todos mantuvieron en silencio. Es un grupo más o menos de 5 estudiantes. Las autoridades del colegio, lejos de brindar una solución adecuada, sugirieron a la madre que la única manera de proteger a su hijo de futuros actos de agresión era que reciba clases virtuales. Entonces le digo, pero ¿cómo está viéndole a mi hijo? ¿Cómo está? Aquí me dice el instructor quién ha sido el agresor. Ha sido dentro del aula de clases, en una hora de clases. O sea, ¿cómo puede pasar esto a vista de los estudiantes, de los profesores? La madre y la familia del menor exigen una respuesta contundente y eficaz por parte de las autoridades educativas y las entidades responsables de velar por la seguridad y bienestar de los estudiantes. O sea, ni siquiera disculpas he recibido, o sea, nada. Eso he asumido todo yo, nadie, ni los representantes de los jóvenes me han llamado a decir, vea, le ayudamos o algo, ni perdón, ni disculpe, nada. Entonces yo he seguido el proceso en la fiscalía, yo lo único que he estado pidiendo es que me ayuden con los gastos. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Educación y este miércoles nos atenderán. 6 de la mañana con 15 minutos. Queremos ahora recordarles qué vehículos no pueden circular para este miércoles en la capital por la restricción de pico y placa. Tenemos en pantalla ya los dígitos. No pueden hacerlo los vehículos cuyas placas terminan en los números 5 y 6. Estamos miércoles, no lo olvide. La restricción ya inició a partir de las 6 de la mañana y va hasta las 9:30 y en horas de la tarde nuevamente. A partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Helen, amigos, quédense en nuestra sintonía. A regresar les contaremos que el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza verde-azul para el cuidado y protección de ríos y quebradas. Además, el alcalde de Quito anunció que iniciarán controles ante el incremento de comerciantes no regularizados que ocupan el espacio público en la capital. Los detalles de este y otros temas al regresar, quédese junto a nosotros. Más noticias en 24 horas. El Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza verde-azul para el cuidado y protección de ríos y quebradas. En la normativa se establece la designación de una autoridad que será responsable del control de estos espacios. Por unanimidad, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó este martes la ordenanza verde-azul para el cuidado de ríos y quebradas de la capital. En este momento es que Quito cuenta con una ordenanza de infraestructura verde-azul que le va a dar más énfasis y empuje no solamente a los temas ambientales, sino al cuidado de nuestros ríos, nuestras quebradas y nuestro patrimonio geográfico y natural, que deberá ser implementado lo antes posible. Esta aprobación se dio un día antes de que termine el plazo establecido por la Corte Constitucional para la elaboración de esta normativa, en la que ya se establece la creación de una unidad de cuencas hidrográficas en un plazo de 180 días. Es una ordenanza, por ende tiene que ser un paraguas e ir aterrizando en cada uno de los planes de manejo que estamos realizando para poder efectivizar ya de manera concreta acciones inmediatas, acciones a corto y mediano plazo. La clarificación del régimen sancionatorio, algo muy importante,
importante dentro de la ordenanza que cómo, cuándo sancionar, cómo intervenir con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Control, los procedimientos articulados intersectoriales para poder llegar a identificar las problemáticas que nosotros tenemos dentro de la operación. Entre las observaciones de los ediles se solicitó la incorporación de más normativa en torno a las sanciones. Establece ya claramente 3 grupos de sanciones en versión de incidir en las quebradas, en su cauce natural, en la depredación de la vegetación, en las construcciones ilegales a los bordes de las quebradas y en la ilegalidad de la construcción. El Consejo Metropolitano tiene la obligación de estar en su rol de fiscalización, pero también vigilante al cumplimiento de esta sentencia. No solo debe ser un texto muerto, hay que también tomar en cuenta los plazos que se otorga a cada una de las dependencias municipales para poner en operación a la ordenanza. Asimismo, José Dulbeco, veedor, insistió en que hay normativas que se deberán elaborar y procesos que se deben cumplir para que esta ordenanza sea aplicable. Lo importante de la ordenanza, más allá de lo que se incluye, es que se defina la autoridad que tiene que administrar, gestionar, controlar. Hay una transitoria en la ordenanza que establece y le da un plazo al señor alcalde para definir esta autoridad. A más de la sentencia y de la ordenanza verde-azul, hay otros elementos que también se tienen que trabajar, como la protección de la Casa de la Marquesa de Solanda y el plan de acción para el control y la recuperación de la cuenca del río Monjas. El burgomaestre solicitó que la aprobación de la ordenanza verde-azul sea notificada de forma inmediata a la Corte Constitucional e instó a la Secretaría de Ambiente a que elabore la hoja de ruta para el cumplimiento de la normativa. 6 de la mañana con 21 minutos, vamos con otro tema. En los exteriores del mercado Las Cuadras de Chillogallo, en plena avenida Mariscal Sucre, decenas de comerciantes autónomos venden sus productos. En medio de la aglomeración hacen sus ofertas y según los comerciantes del mercado esto les afecta a sus ventas. Mientras tanto, la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio prepara un plan para reubicarlos. Se camuflan en medio de los transeúntes, pero sus ofertas se escuchan a lo largo de la cuadra. Son los comerciantes informales que se ubican en los exteriores del mercado de Las Cuadras en el sur de Quito. Aquí vendiendo mi comidita diariamente. Uno se sale a él a progresar, patrón. No se sale para quedarse andando en la calle. Una vez nos quita la carcelera, todo, ¿verdad? Perdemos. ¿Cuánto vale la sacada? $200. Alimentos, ropa, zapatos, artículos de limpieza y más. Todo se oferta en este sector. Que nos dejen trabajar, pues. El alcalde habló que nos dejen y ellos no nos dejan. No nos marginen, nos boten a un lado, nos hagan seguir con los metropolitanos, nos hagan seguir con los señores guardia que contratan peor que a delincuentes. Si le dicen que entra al mercado, ¿le dan un puesto? ¿Usted entra? Claro que entraría, señorita. Ante la presencia de los trabajadores autónomos, los comerciantes del mercado denuncian que sus ventas han bajado. ¿Qué pasa? Que la gente de afuera viene con todo el producto que tenemos, que expendimos dentro del mercado y ya no nos entran a comprar los señores compradores, o sea, los clientes. Según la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, la norma prohíbe que en los alrededores de los mercados se entreguen permisos para tiendas, tercenas y otros negocios que vendan productos similares. Estamos dando también alternativas a la gente que está en este momento trabajando en la calle, al trabajador autónomo, para que entren a los mercados, porque con todo el plan de difusión, trabajo, mejora constante, es mejor que vengan a un sitio digno como son los mercados, ferias y plataformas. La entidad municipal elabora un plan en busca de reubicar a los comerciantes autónomos dentro de los mercados. Casos como el mercado de Calderón, que es un mercado para 700 personas donde en este momento hay 120 puestos. La gente necesita un puesto de trabajo digno, un puesto de trabajo donde puedan tener los productos con calidad y en condiciones, donde la gente tenga las garantías porque han recibido formación en manipulación de alimentos, control de calidad, donde la intendencia puede revisar los precios. La presencia de los informales resta ventas en los mercados, lo que ha ocasionado que algunos comerciantes dejen los establecimientos y vendan también en las calles. Justamente, amigos, sobre este tema, el alcalde de Quito anunció que iniciarán controles ante el incremento de comerciantes no regularizados que ocupan el espacio público en la capital. El burgomaestre resaltó que los operativos serán enfocados en la retención de la mercadería. El anuncio del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se realizó durante el informe semanal de actividades y enfatizó en que es en miras de ordenar el uso del espacio público en la capital. Yo les he dicho, respeto del derecho al trabajo, pero al mismo tiempo ordenar la ciudad. Y les dije, si usted no tiene permiso,
por favor retírese. Tenemos más trabajadores en la calle o el mismo número de trabajadores en la calle que locales vacíos en los centros comerciales del ahorro. Es así que aseguró que dispuso el inicio de controles y retención de mercadería a comerciantes no regularizados. Desde esta semana y seguramente la próxima, también operativos de retención, no confiscación, pero sí de retención de mercadería. No, siento que está aumentando la venta de trabajadores autónomos, por lo tanto, haremos también operativos para retención de mercadería donde no esté previsto. Sin embargo, desde Asotrab, una de las organizaciones que concentra a comerciantes informales, rechazan este anuncio y plantean otras alternativas. Consideramos que no es una política justa el decomisar los medios de sustento a la gente pobre que estamos luchando por sobrevivir. Lo que nosotros planteamos es que se haga una verdadera planificación zonal, por zonas, no solo en el centro histórico, en lugares donde se pueda vender bajo ciertos horarios, bajo cierto uniforme, una carnetización. Aseguran que incluso de ser necesario adoptarán otras medidas en caso de sentir violentados sus derechos. ¡El derecho al trabajo! Si no quieren vernos en las calles, es fácil, señorita. Denos un trabajo, aunque sea de barrenderos, aunque sea para ir a dar papelitos en el baño, lo que sea, pero basta. Tenemos nuestros abogados bien parados y ninguna autoridad nos va a sacar de las calles, señorita. Tienen que darnos puestos de trabajo. Según datos levantados durante la administración Guarderas, en Quito hay alrededor de 16.000 personas que se dedican a la venta de algún producto en las calles de la capital sin los permisos para hacerlo. 6 de la mañana con 26 minutos. A esta hora les contamos que una fuga de agua reportan los vecinos del sector del Edén del Valle al oriente de la capital. Hasta allí ya se trasladó nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien está con los moradores para comentarnos hace cuánto tiempo tienen este problema. Juan Miguel, te damos el paso. Otro sector que se ve afectado por una fuga de agua. Exactamente, Marisabel, amigos en casa, muy buenos días. Un sector más se suma a una denuncia de fuga de agua exactamente en la calle Milton Patiño y Vinicio Angulo, acá en el Edén del Valle, como tú bien nos señalabas. Quiero mostrarles esta fuga de agua que, respondiendo a tu pregunta, Marisabel, hace 3 meses, cuentan los vecinos, tienen este problema y no hay una solución. De hecho, esta agua está filtrándose en una de las viviendas. Doña María, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Quería pedir el favor que nos vengan a revisar el agua porque ya es hace 3 meses y está filtrando el agua al taller de mi esposo. Ya está casi como en medio taller la humedad. Toda la pared y en el piso está húmedo. ¿Qué problemas está causando esta filtración de agua aquí en mi esposo tiene un taller que hace esculturas de metal y entonces es terrible porque está todo húmedo y está afectando al... Y así no se puede trabajar. Y así no puede trabajar porque tiene el peligro que se le caiga la pared. Perfecto, muchísimas gracias, doña María, porque vamos a hablar con otro de los vecinos. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿han comunicado este problema a la empresa de agua potable, a la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito? Sí, lo hemos hecho hace unos 2 meses. Hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con el EMAB, pero... La primera vez nos dice que de 24 a 72... ¿La primera vez que fue cuándo llamaron? La primera vez fue hace unos 2 meses, pero difícilmente podemos hablar con las personas del EMAB, pero felizmente pudimos y nos dicen que en 24 a 72 horas van a llegar a hacer el trabajo. ¿Eso le dijeron yendo a la oficina y llamando por el call center? Llamando por el call center. Y han pasado ya más de 24 horas, o sea, semanas, ¿sí? Claro, ya es un mes más bien dicho, y hasta ahora no vienen. Pero lo más difícil para ellos creo que es conseguir la maquinaria que venga, pero para hacer este trabajo no necesitan maquinaria, lo que necesitan es... Dice que lo más difícil es conseguir la maquinaria. ¿Qué le han dicho? Porque bueno, vinieron a ver esto y dijeron que necesitan de maquinaria y maquinaria pesada. Para esto no es necesidad de maquinaria. Decían que necesitan una retroexcavadora, pero para esto necesitan... Un mes se han demorado en conseguir una retroexcavadora según lo que ellos mismos han dicho. Así es, 1 mes. Esperemos de que lleguen
¿Y ha vuelto a llamar usted? Hemos llamado de nuevo y un vecino de acá también que está ausente también ha hecho las llamadas, pero es difícil por el call center hacer comunicarnos con ellos. Okay, pero incluso le han dado un número de orden. Sí, aquí tengo la orden 4000292326. Esta es la orden de trabajo que nos dieron, pero hasta el momento no llegan. Perfecto. Soluciones integrales piden los vecinos del sector del Edén del Valle, que como ya lo escuchábamos a uno de los moradores, son varios los vecinos que han llamado en múltiples ocasiones a la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, pero no hay una solución integral al problema de esta fuga que está causando una molestia, filtraciones y humedad en una vivienda, en un taller que hay justamente del lado derecho de sus pantallas. Y pues ese es el llamado que hacemos a las autoridades del EMAPSA, que por favor ayuden a los vecinos de este sector a solucionar este problema. Una fuga más de agua que se reporta en la ciudad capital, pues desperdiciando el líquido vital en este verano que tanto se habla de racionamiento de este líquido vital y acá se desperdicia. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Regreso a estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Pero hay que decirle a Juan Miguel y también a nuestros amigos televidentes que no es la única fuga que les presentamos en este día. Hay zonas incluso que son turísticas, como el sector de La Ronda. Aquí los moradores están preocupados porque aseguran una fuga de agua ya lleva 3 meses sin ser atendida por las autoridades. En el lugar está nuestra compañera Brigitte para contarnos más. ¿Cómo estás, Brigitte? Buen día. Así es, Helen, amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Nosotros estamos aquí precisamente en La Ronda y tal como tú lo decías, esta es una zona turística, pero no se libra de estas fugas de agua que persisten aquí. Quiero que me acompañen por acá para que puedan ver la cantidad de agua que cae por esta alcantarilla y realmente es una situación que preocupa a los moradores de este sector, pues aunque es una zona turística, la visitan muchas personas, las autoridades no han venido a darle ninguna solución y queremos conversar con una vecina del sector. Muy buenos días, vecina. Cuéntenos un poco de esta fuga. Entiendo que ya van algunos meses sin solución. Sí, buenos días. Gracias por venir aquí a ayudarnos. Más de 2 meses y medio pudimos constatar que empezó esta fuga. Creemos que el tráfico de autos por este lugar es la responsabilidad de este tipo de problemas. Si ven, este es un lugar peatonal y sin embargo nosotros a las 6 de la mañana, 7 de la mañana que estamos caminando, transitando por aquí, vemos cómo los autos pasan a toda velocidad. Quizás el peso de los autos sea responsable también de esto. Se ha llamado a la EMAP, como siempre. Ya vamos a ir, vamos a solucionar, nos dicen, y esto más de 2 meses y medio. Entiendo que les dicen que van a ir en 72 horas, pero no llegan, ¿no? No, no han llegado, también en el hotel han llamado y tampoco. Así es, vamos a conversar por acá también con los comerciantes de la zona. Por acá hay un hotel también que está siendo afectado. Mi señor, buen día, cuéntenos qué está sucediendo con esta fuga. Entiendo que les afecta a ustedes también. Sí, buenos días. Nosotros llamamos desde el primer día, desde que empezó la fuga, llamamos y nos tuvieron en espera. Dijeron que el tiempo de espera es de 24 a 72 horas desde que se da la orden, pero ya ha pasado casi más de 2 meses y no han venido. La única vez que vinieron fue la anterior semana, tomaron un par de fotos y se fueron. Pensábamos que iban a arreglar, pero no. Vinieron 2 veces la anterior semana y ninguna, ni siquiera se pronunciaron, solo tomaron fotos y se fueron por las mismas. Así es, entonces ustedes no han tenido ningún tipo de respuesta de las autoridades, ¿no? No, hemos llamado en un par de ocasiones, pero siempre nos responden que está en espera y que ya van a venir, pero nunca vienen. Así es, ustedes pueden observar cómo cae el agua por esta alcantarilla y es bastante la cantidad, son varias fugas que se reportan en la capital. Entonces, esto preocupa, pero también debería poner en alerta a la autoridad. Y hablando de este tema de las alcantarillas, también me comentaban que hay un tema de que los turistas, la gente que viene igual deja las alcantarillas llenas de basura, ¿no? Nosotros vemos que en la mañana están las alcantarillas llenas de basura, de contenedores de alimentos, y entonces tenemos la impresión que los bares que funcionan en la noche no son responsables de la gente que viene. Entonces vemos colillas, basura, aceite. Entonces hay gente aquí que no vive, pero
como alquilan los locales, entonces tal vez no toman responsabilidad y entonces botan aceite de las cocinas, botan todo tipo de material, plástico desechable, colillas, cajas, entonces se puede ver todo lleno de basura. Bueno, ahora mismo vemos que un carro va a pasar por esta calle, entendemos que es una calle peatonal también, y usted me comentaba, ¿no?, que creen que este peso es el que está afectando a la alcantarilla. También porque ustedes pueden ver el desnivel justo en la zona donde está rota la alcantarilla, quizás el peso de los autos que van pasando por aquí. A veces estamos transitando a pie y pasan pitando los autos a toda velocidad cuando es una zona peatonal. Así es, entonces ese es el llamado que se hace a las autoridades desde este punto. En varios sectores de la capital esta semana hemos recorrido algunos y en varios de ellos persisten estas fugas de agua que definitivamente preocupan porque es agua potable que se está yendo por las alcantarillas, preocupa a los vecinos, en este caso en La Ronda, a pesar de que es una zona muy transitada, no han tenido respuesta de las autoridades. Mencionan que más de 2 meses está esta fuga aquí. Imagínense cuánta agua ya se ha desperdiciado. Es lo que les contamos a esta hora de la mañana. Desde este punto nos sumamos al pedido de los vecinos de que haya una solución pronta para esta situación. Así que volvemos contigo a estudios. Buen día. Que así sea. Muchísimas gracias, Brigitte, por la información y también por ese pedido puntual. Esperamos que se pueda atender entonces esta denuncia, porque ya lo comentábamos, es bastante preocupante la cantidad de denuncias de fugas de agua que tenemos a diario en Quito. Y por otro lado es contradictorio porque desde la EMAPS ya han anunciado que, por ejemplo, 4 parroquias del sur de la capital, Chillogallo, Turubamba, La Ferroviaria y Guajaló, van a tener un desabastecimiento de agua o les van a dar... diariamente les van a quitar por 12 horas el agua por justamente que existe un alto consumo. Entonces se va a dar este racionamiento por una parte y por otro lado están estas fugas de agua, ya que el consumo, hay que decirlo, es el doble o sube al doble en esta época seca. Así que, bueno, desde aquí el llamado a las autoridades, pero también el llamado a la ciudadanía para ahorrar el agua. También cuando hay otros sectores que ni siquiera cuentan con el servicio. Incluso eso también deja en evidencia, sobre todo, que las autoridades no cumplen, porque han asegurado que tú te comunicas, que reportas la fuga y que en un plazo máximo de 72 horas este problema está solucionado. Sin embargo, vemos que hay en algunos lugares que incluso ya van más de 3 meses. Vamos a una pausa, ya volvemos. 6 de la mañana con 39 minutos. Continuamos con más. César Roón, ministro de Transportes y Obras Públicas, estuvo en Macas para verificar el avance de la construcción de los puentes a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la carretera Macas-Puyo. El secretario de Estado en su recorrido señaló que se está tomando acciones para evitar un posible desbordamiento de las aguas del río Upano represadas en las estribaciones del volcán Sangay. César Roón, ministro de Transportes y Obras Públicas, estuvo en Macas para verificar el avance de la construcción de los puentes en un tramo de la troncal amazónica vía al Puyo, destruido por los desbordamientos del río Upano. La prioridad es que se cumplan las obras, la prioridad es atender al pueblo ecuatoriano como se merece, y eso es lo que estamos haciendo. Un trabajo conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el día de hoy aquí, en el río Upano, que hoy está mansito. El secretario de Estado recorrió las playas acompañado de oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y constató los trabajos que se ejecutan para encauzar al río y el proceso de construcción de las bases para los nuevos viaductos. Se han hecho las obras de mitigación, se han hecho las escolleras sobre los lados laterales para encauzar las aguas. Ya hay 1,5 kilómetros construido de muros de escollera, que es justamente para encauzar el río para que no genere esos daños que generó en el pasado y poder trabajar ya en la construcción de las bases, de los pilotes, de los estribos y de las estructuras del puente. Al ser consultado sobre el represamiento existente río arriba en las estribaciones del volcán Sangay, aseguró que la situación será intervenida técnicamente. Represamiento muy grande, muy importante, hay desfogue. Lo que vamos a hacer es aumentar los desfogues, controlando el desfogue, porque aquí no se puede desfogar por desfogar cualquier cantidad de agua. Y lo otro, lo más importante, aguas arriba, hay que hacer acciones y medidas de mitigación para proteger ese empresamiento y para proteger estas obras y para proteger a la comunidad. Posteriormente, y tras un breve recorrido por este sector, asistió a una reunión con los prefectos de las 6 provincias amazónicas.
En el cantón Muisne, al sur de la provincia de Esmeraldas, las familias aún continúan afectadas por el sismo y también por las fuertes lluvias. Mientras tanto, se mantienen a la espera de la reconstrucción de sus viviendas por parte del Estado ecuatoriano. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Muisne sigue evaluando las afectaciones en los poblados rurales. Los habitantes del cantón Muisne, al sur de la ciudad de Esmeraldas, continúan sufriendo afectaciones no solo por el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierras, sino que también por el sismo de magnitud 5.5 que golpeó el cantón Muisne el pasado 27 de junio. Cuando sentimos fue que se vino eso durísimo, eso, uy no, fue algo bien feo. Y ahora que le gracias a Dios que mis hijos no estaban aquí arriba. Queremos que los ayude también aquí en el cantón de Muisne, porque hay muchas personas que estamos afectadas sobre el terremoto y sobre ahorita el movimiento del día martes. Al igual, las afectaciones y la extrema pobreza con la que viven los habitantes de Muisne es una problemática con la que han tenido que vivir desde hace años, aseguran. Pero lo que pasa es que la naturaleza y donde los vayamos vamos a sentirla. Sí, así sea aquí en la isla, así sea en el continente. La Unidad Municipal de Gestión de Riesgos de Muisne tiene un informe preliminar por el invierno de 3.356 familias afectadas y 540 personas damnificadas. Estos datos corresponden a las parroquias San Gregorio, San Francisco del Cabo y otras localidades. En el cantón Muisne se espera que el gobierno atienda estas emergencias. Hay quienes esperan que la nueva administración municipal levante toda la información para que en un corto plazo sean reubicados a un nuevo plan habitacional que vienen esperando desde hace ya 7 años. Toda mi juventud he vivido en mi pueblo, y aquí he vivido de la pesca. Ahorita no puedo vivir de la pesca porque me han robado. Pero aquí sigue siendo lo mismo años. Llega el gobierno, entra un gobierno, entra el otro y los barrios siguen lo mismo. Quisiera que las autoridades metan mano por este pueblo, ayuden en algo. ¿Cómo yo no voy a necesitar una 5G? Yo le agradecería mucho. Fuera que hicieran algo por Muisne, pero estamos viendo lo mismo. Entre los escombros, agua y lodo, les toca seguir a estos ciudadanos que son parte de los 28.000 habitantes que tiene este cantón. Ahora les contamos que continúa la campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola a escala nacional. Solo en la capital más de 400.000 niños han sido ya inmunizados. Según las autoridades en los centros de salud, todavía hay dosis para quienes no han recibido esta protección. Somos del Ministerio de Salud Pública. Estamos vacunando a niños de 1 a 12 años contra la rubiola, el sarampión y la poliomielitis. Este llamado se ha vuelto común en los últimos días. Son miembros del personal de salud quienes a través del megáfono llaman a padres de familia a inmunizar a sus hijos contra la rubiola, sarampión y poliomielitis. Y es que actualmente se encuentra en marcha la segunda fase de la campaña, en la cual se está realizando un trabajo puerta a puerta. La etapa primera, que fue la vacunación en los grupos cautivos, o sea, niños que estaban en las escuelitas, se llevó con gran éxito, una buena cobertura ahí. Y ahora estamos en la etapa de casa a casa, viendo también ya la población que corresponde a las edades comprendidas entre el año y los 12 años de edad. Según las cifras de Coordinación Zonal 9 de Salud, es decir, en el Distrito Metropolitano de Quito, solo aquí se han inmunizado a 419.575 menores, lo que representa el 85.5%. De ellos, los pequeños han recibido sus dosis correspondientes de esta manera. De 1 año 11 meses, gotas. De 2 años a 5 años 11 meses, gotas y una vacuna inyectable. De 6 a 7 años 11 meses, gotas y 2 vacunas inyectables. Y de 8 años a 12, una vacuna inyectable. El barrido con cambio de horario, justamente el cambio de horario en horario extendido nocturno, que es la estrategia la cual se ha cogido para poder encontrar a los papitos que trabajan. Madres de los pequeños inmunizados dicen sentir satisfacción que sus pequeños reciban protección en sus propios hogares. Me parece muy bien que ahí están muy protegidos de todas las enfermedades. Han hecho una gestión muy buena para la salud de los niños. Las autoridades recalcan que en los centros de salud todavía hay dosis para quienes no han recibido esta protección. Insisten en el proceso de inmunización, pues con las dosis completas se busca la protección de los niños y con ello evitar enfermedades graves como la rubiola, sarampión y poliomielitis. El presidente Guillermo Lasso firmó el tercer decreto ley que busca beneficiar a personas en coactiva por créditos educativos.
El tercer decreto ley fue emitido por el presidente Guillermo Lasso la mañana de este martes. Con él busca beneficiar a personas en coactiva por créditos educativos. La Secretaría de Educación Superior maneja un registro de 6.254 operaciones en proceso de coactiva, por un monto pendiente de 69,5 millones de dólares. De esa cartera, más del 60% no tiene convenios de pago. Los pagos de las cuotas de crédito los hicimos normalmente hasta el año 2020, cuando empieza la pandemia y ya no pudimos continuar con los pagos. El país los necesita activos, libres de traba y produciendo. Por ello, presentamos el decreto ley con el que podrán acceder a la remisión, condonación, ampliación de plazos y condiciones adecuadas para la firma de un convenio de pago. Son 5 ejes los que aborda el decreto: remisión del 100% en intereses, multas y recargos, condonación total o parcial de la deuda a personas con discapacidad, incremento del techo del capital de deuda vencida para acceder a convenios de pago con garantías personales para deudores de hasta $45,000. 6 meses de gracia para deudores que se encuentren desempleados. Lamentablemente la Asamblea no dio paso a esta solución definitiva, a esta problemática social de los créditos educativos. Y en este momento, pues las personas, como lo han dicho, las personas que adquirieron las deudas tan solo quieren pagarlas. Y eso es lo que van a poder hacer. Ahora el decreto deberá pasar a manos de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, para que por favor, por clamor de nosotros como ciudadanos, den paso a este decreto. Este decreto representaría alrededor de $20 millones para el Estado. Inicia un nuevo proceso para que los estudiantes puedan acceder a un cupo universitario. La etapa de registro arranca este 17 de julio y la CENESID hará acompañamiento a 5 establecimientos. Los estudiantes que en el primer periodo de admisión a las universidades tras el paso de la competencia de la CENESID a los establecimientos no obtuvieron un cupo tendrán una nueva oportunidad, pues este 17 hasta el 30 de julio se abre el registro para quienes quieran acceder a una carrera. Y esto es gracias a varios factores como eliminar la sobreregulación del sistema. Las universidades, los institutos no podían presentar programas, modalidades, carreras, estar presentes en sedes y extensiones. Por otro lado, un aumento histórico de presupuesto, son $1.300 millones para el año 2023. Del primer periodo, según la CENESID, no se ocuparon 38.390 cupos y estos se sumarán a los que estén disponibles en este periodo. Y esta vez la CENESID hará acompañamiento a solo 5 universidades. Se trata de la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica, la Universidad Técnica de Babahoyo, la Universidad del Sur de Manabí y la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Y ya recibiendo a los jóvenes directamente, lo que han hecho muchas universidades es abrir procesos de nivelación. Entre los estudiantes hay expectativa, pues para muchos el regreso de la competencia en las admisiones permite elegir la carrera, pero para otros no se refleja el cambio. Toca tomar en cuenta que hay muchos chicos que no saben qué carrera elegir y van primer semestre, segundo semestre y se votan, y es un cupo que pudo haber aprovechado otra persona. En esta oferta académica han ganado terreno los institutos técnicos y tecnológicos, pues si bien hoy hay 30 universidades y escuelas politécnicas públicas a más de 26 universidades privadas, los institutos son más. Hay 85 institutos superiores técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos y también 92 privados, en donde en total se ofertan 2.159 carreras. A diferencia de las universidades que se concentran más en la parte de publicaciones, nosotros nos concentramos más en la parte de transferencia tecnológica. La demanda también se incrementó, pasó de 5.000 estudiantes por instituto a 10.000 en 2 años. Más noticias en 24 horas. En Ambato, un grupo de estudiantes logró su bachillerato en informática. Están listos para incorporarse a cualquier empresa o negocio en este ámbito. Ellos enfrentan desde su nacimiento una discapacidad auditiva y de lenguaje. Sin embargo, fueron parte de la educación inclusiva especializada y hoy están listos para aportar a la sociedad. Los padres de Jorge Caizabanda están más que felices por la graduación de su hijo, que desde niño enfrenta una discapacidad auditiva y de lenguaje. Muy contento porque mi hijo me gradúa, porque no tiene habla y así me siento muy bien, demasiado contento.
Me siento mucho, mi hijo es graduado, felicitaciones. Él, al igual que sus compañeros, alcanzaron el bachillerato en informática y hoy están listos para trabajar. Manejan muy bien las redes sociales, también de la misma manera el funcionamiento de la computadora lo saben muy bien, sus partes y la aplicación de cada uno de ellos lo conocen. Desde niños fueron acogidos en la unidad educativa especializada Camilo Gallegos. Yo doy un agradecimiento muy grande a la institución, a todos con esa inclusión que nos han hecho, porque nuestros hijos así tienen un futuro. Con ayuda de la traductora Gabriela, ahora graduada, nos comparte sus emociones y sueños. Que vaya aprendiendo poco a poco, desde niña hasta ahora yo ser una señorita. Y yo agradezco mucho a los profesores y a las autoridades. Muchas gracias por todo, porque ya me he graduado. Y en Ambato funcionan 3 unidades educativas inclusivas. Una de ellas es el doctor Camilo Gallegos. Aquí se educan más de 40 estudiantes y su especialidad es obtener bachilleres en informática. Sobrellevar este tipo de discapacidad implica un sacrificio. Un llamado a los padres de familia, que no tengan miedo, que no los discriminen. La discriminación muchas veces empieza desde casa. Entonces, dejemos a un lado este temor y esta idea de que tal vez el qué dirán de los demás hace que no vengan a la institución especializada. Felicidades a los nuevos bachilleres que nos dan un ejemplo de constancia, que por encima de su discapacidad tienen su propia interpretación y proyección de la vida. Vamos con otro tema. Al menos 5 rutas turísticas se busca promover en el Centro Histórico de Quito con el fin de impulsar la economía de la zona. Empresarios y comerciantes esperan que el casco colonial vuelva a ser el destino favorito de turistas locales y extranjeros. El Centro Histórico de Quito es el epicentro del arte, la cultura y el turismo. Tanto así que, según afirman las autoridades del buró de este sector, más de 13.000 personas lo visitan diariamente. Sin embargo, esta cifra es menor en comparación con la cantidad de visitantes de otros años. Todos decíamos antes, vamos al centro. A nuestros abuelos, ¿a dónde te vas? Al centro. Es porque era un punto fundamental comercial y dinamizador de la economía a nivel de Quito también. Pero lamentablemente el centro histórico ha perdido esta cantidad de gente. De 70.000 habitantes que vivían antes, ahora están en 40.000. Por ello han unido esfuerzos entre empresarios y comerciantes del sector para impulsar la afluencia de personas en la zona, con varias actividades, entre ellas rutas turísticas. Entregamos 5 rutas y a estas hemos afianzado también con rutas de la gente que vive aquí. Son unas rutas seguras, unas rutas turísticas. Se va expandiendo la actividad en todo el sector. Van cogiendo espacios que son referentes, que hay cultura, que hay áreas comerciales, que hay distracción para niños y para adultos. Los comerciantes formales de la zona esperan que con este y otros planes que tienen, la visita de turistas supere a la de años anteriores. Entonces lo que se intenta es que la gente vuelva al centro histórico y vuelva a ser parte de la experiencia del centro histórico. Podemos ofrecer es nuestra gastronomía, gastronomía quiteña, de cocina patrimonial, que no encuentran en cualquier lugar, sino aquí en el Centro Histórico de Quito. El Buró del Centro Histórico, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, Ministerio de Interior y otras entidades, esperan brindar rutas turísticas de primera, con la seguridad que buscan propios y visitantes. El sector de la aviación apuesta por reducir la emisión de dióxido de carbono con el uso de combustible sostenible. En los próximos días, LATAM volará el primer ferry flight con un 30% de combustible a base de aceite de cocina usado. Daniela Valencia visitó la fábrica en Francia y nos preparó un reportaje. Años de estudios, pruebas, experimentación, diseño e innovación se reducen en este momento. El ensamblaje de inmensas aeronaves que acortan las distancias internacionales. En la fábrica de aviones Airbus ubicada en Toulouse, Francia, se construyen aviones de pasillo único A320, A321 y de doble pasillo A330 y A350. El proceso para fabricar un avión puede tomar hasta un mes. En esta fábrica se pueden construir hasta 17 aviones en este periodo.
Además de los parámetros de seguridad, los fabricantes se han enfocado en hacer más eficientes sus aeronaves y cumplir con su compromiso de reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, pues se busca reducir o compensar el equivalente del 50% de emisiones domésticas hasta 2030. Uno de los caminos para lograrlo es el uso de combustible sostenible de aviación o SAF, que se puede producir de varias fuentes no convencionales, como aceites y grasas usadas, con una reducción de emisiones de carbono hasta en un 80%. Bueno, a día de hoy nosotros, como el proceso de desarrollo y de innovación y de lanzamiento de nuevos productos, hace ya unos años lanzamos lo que era la versión de la familia 320 de lo que es el 320 Neo, que frente a los aviones de la generación anterior ofrece un 25% de consumo inferior de combustible, que también da como lugar a ello una reducción de las emisiones del CO2 de un 25%. Para ampliar su flota, la aerolínea LATAM ha optado por adquirir 100 aviones Airbus de la familia NEO hasta finales de esta década. Para finales del año espera poner en operación 31 nuevos aviones, mientras que en los próximos días volará el primer Ferry Fly, que utilizará un 30% de combustible SAF producido a partir de aceite de cocina usado. Este es el avión número 18 de los 31 aviones de la familia de Airbus que vamos a recibir este año. Este va a ser el primer vuelo que va a ir desde Toulouse a Sudamérica con un 30% SAF. Aunque este tipo de combustible parece ser la solución para una aviación más amigable, su producción no es suficiente para abastecer toda la demanda. Y la región, si bien cuenta con condiciones que son extremadamente favorables, solamente Brasil tiene el potencial de producir un tercio de todo el SAF que se requiere en el planeta. ¿Cuáles son los retos que tenemos como Sudamérica en esto? Precisamente desarrollar políticas públicas para incentivar la producción y el uso. En promedio, Airbus utiliza una mezcla del 30% de SAF en sus operaciones de transporte. Desde la entrada en servicio de la familia A320neo en 2016, se han ahorrado 20 millones de toneladas de CO2.